el ministro de Cultura Rogers Valencia llegó al Parque Arqueológico de Piquillacta para presentar el importante hallazgo de una ofrenda ceremonial wari compuesta por 6 ídolos pequeños, 24 piezas laminadas en plata que representan a mujeres guerreras, 3 piezas antropomorfas completas, 107 piezas que representan partes de cuerpos humanos manufacturados en espóndilios, entre otros objetos. Según las primeras hipótesis, el hallazgo realizado por investigadores de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco se trataría de una ofrenda por el abandono de la ciudad de Piquillacta. El proceso cultural andino ha tenido 3 momentos en su historia que todo el espacio cultural fue integrado. La primera integración la conocemos como Chavín, y Chavín de Huántar es una integración ideológica, es una integración conceptual. Las ideas y los conceptos de Chavín permearán a todo el proceso cultural, y esta integración se basó en un centro cultista conocido hoy día como Chavín. Varios siglos después, cercano al siglo VII, se inicia otro proceso integrador, que es un proceso basado en el comercio, basado en el intercambio, basado en ciudades-estado. Este es el estadio, años 700 a 800, al que pertenece esta ciudad de Piquillacta. Entonces, esta integración, que es el segundo proceso integrador del espacio andino, tiene lecciones para darnos. Por ejemplo, esta ofrenda, siendo una ofrenda de salida de la ciudad, nos tiene que ayudar a entender por qué se fueron. Luego nos va a explicar unos años, más o menos estamos hablando del año 800, después en el mismo valle vendrá Lucre, después vendrá la continuación de las ocupaciones del valle hasta llegar a lo Inca. Y lo Inca es el tercer proceso integrador del espacio cultural andino, con un estado multiétnico, multicultural, de 5º nivel de delegación, con una integración a través de no solo ya de comercio ni conceptual ideológica, sino de gobierno, de estados. Todo esto nos habla de un proceso continuo, nos habla de un proceso de integración y nos habla de un proceso diferenciador de peruanos de esa época contestando a las preguntas que la humanidad se hace. ¿Cómo en un espacio donde el individuo hubiera perecido? Porque no es fácil vivir en el desierto, no es fácil vivir en el Ande, no es fácil vivir en la ceja de montaña. Nosotros, este pueblo, generó excedentes productivos que se ven en la monumentalidad de la obra que han dejado, en los canales, en el domesticar el medio ambiente y en el ser parte de él. Entonces, esta presentación nos está mostrando ese momento de la salida de Wari. Tenemos en este momento el Museo Inca, donde está una buena parte de la colección Wari de Cusco. Hay varios sitios Wari de Cusco. Uno de los sitios más importantes descubierto no hace mucho ha sido lo que se llama Espíritu Pampa, donde había un descubrimiento muy importante de un señor Wari sepultado allí. Entonces, hacer muchos museos de sitio es cuestión de evaluar. Creo que el Cusco sí necesita un museo del Tahuantinsuyo, que es un proyecto que está en la Dirección Departamental de Cultura y que vamos a impulsar desde el Ministerio, sin ninguna duda. Todavía hay muchas preguntas, preguntas que se hacen en base al descubrimiento, que se van a ir trabajando. El siguiente paso es el traslado de las piezas metálicas a un centro de tratamiento, al laboratorio de Bruning, que está en Lambayeque, es uno de los laboratorios más importantes especializados en trabajo de metalurgia en el Perú, para luego ser devueltos a Cusco para su exhibición ya pública. El trabajo de investigación se realizó con la apertura de 15 unidades de excavación, desde las cuales están ubicadas alrededor de un espacio amplio llamado Plaza Principal de Piquillacta. En este proceso de investigación descubrieron importantes evidencias culturales que forman parte de una ofrenda ceremonial que por sus características data del periodo del Horizonte Medio, es decir, de la época Wari, que floreció entre los años 650 a 1100 años después de Cristo, es decir, de la época Wari, que floreció entre los años 650 a 1100 años después de Cristo. En la esquina sureste de esta plaza, los investigadores abrieron una trinchera de excavación
donde fueron evidenciando diversas capas de tierra, rastros de ceniza y carbón, que demostraban eventos de quema y pisos de yeso que son característicos de la cultura wari. Sin embargo, a una profundidad de 2 metros con 85 centímetros, se halló 2 láminas pequeñas de plata. 35 centímetros más abajo, se descubrió este gran hallazgo que nos explica la jefa del proyecto de investigación arqueológica de Piquillacta. Ahorita, en este instante, nos encontramos en la T4, donde tenemos el hallazgo importante de un contexto ceremonial, en el cual se ha encontrado dos osamentas de camélido y asociado a Spondylus. También se ha encontrado un asociado de quema y 2 láminas de plata. Eso todavía está en análisis, puede ser de plata o con una aleación de plata-cobre. Después hemos encontrado a 10 centímetros, a 20 centímetros de profundidad, la escena central de la ceremonia, en la cual al medio del círculo se encuentra una lámina de 73 centímetros de largo por 18 centímetros de ancho, en la cual tiene rombos que se asemejan a una red. Después, asociado a esa red, a esa laminilla, a esa lámina, hay una barreta que está incrustada al piso, y alrededor de esos 2 elementos se tiene hacia el lado suroeste 2 guerreros, cada uno de ellos ataviados con su indumentaria de guerra. La primera figurilla está con una cachiporra en la mano, y en la mano izquierda está llevando un escudo de protección. La figura 2, que está al frente de esta primera figurilla, presenta un personaje mayor en el cual está llevando una lanza de guerra en su mano. Ambos están orientados de sureste a noroeste. En la otra mitad de la laminilla y la barreta tenemos 4 pumas que están orientados a los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste, a manera de protección. Esta es una hipótesis que estamos manejando. Todavía estamos en proceso de análisis una vez recojamos el material cultural que se ha hallado. Asociado a toda la parafernalia que ya se les ha indicado, tenemos Spondylus, pequeñas figuritas de Spondylus y de plata laminada. Están dispersas alrededor de toda la capa ceremonial. Después tenemos cabezas clavas degolladas, tipo por las asociaciones y contrastaciones que hemos estado haciendo con las cabezas trofeo de Tiahuanaco. Esta ofrenda ceremonial, consistente en elementos rituales, corresponde a la dualidad andina, donde se utilizaron osamentas de camélidos, figurines elaborados en conchas marinas, ídolos y láminas de plata, y se evidenciaron rastros de ceniza y carbón. Todo esto nos recuerda el hallazgo de un contexto ceremonial similar realizado por el arqueólogo Carlos Arriola hace 13 años en otro sector del mismo Parque Arqueológico de Piquillacta, lo que revela la enorme importancia científica e histórica de este sitio. Estas pequeñas figuras de guerreros, guerreras, felinos, figuras antropomorfas, láminas y partes de cuerpo humano como brazos, piernas, cabezas y otros hechos de metal, presentan una calidad extraordinaria que demuestran el alto nivel alcanzado por los wari en la metalurgia. A nivel científico, el procedimiento de la aleación de cobre plateado es una técnica muy antigua. Estas piezas presentan dicha aleación y fueron trabajadas en láminas, repujados y objetos procesados con la técnica del vaciado. Estos conocimientos y técnicas empleadas en aquella época eran avanzadas, según refiere el especialista en conservación. Hablando desde el punto de vista de conservación, son hallazgos importantes metálicos, conformados por 2 tipos de confección en cuanto a su estructura metálica. Como podemos ver, hay un grupo que está confeccionado en plata,
probablemente sin ningún elemento de aleación, plata pura, digámoslo así, por el buen estado de conservación que presentan. Pero hay otro grupo de trabajo, o sea, que están con un proceso de corrosión más avanzada, producto de que son elementos que no son totalmente hechos en material de plata, sino que al contrario, están confeccionados en cobre plateado. A nivel de tema científico, por supuesto podemos ver de que en cuanto al tratamiento de los metales se han empleado también técnicas muy sofisticadas, han conocido muy bien las aleaciones para poder lograr, por ejemplo, en este caso, como es el cobre plateado. Es un procedimiento técnico muy antiguo, estamos hablando de una técnica prehispánica, puesto que parecido a la técnica de la galvanoplastía se descubre en los años de 1800, si no me equivoco. Para tal avance de aquellos tiempos es una técnica pues, ¿no? muy sofisticada, ¿no? avanzada para nuestra actualidad, ¿no? comparada para aquellos tiempos. Como podemos ver, han desarrollado una técnica en cuanto al conocimiento de la metalurgia muy avanzada. Las extraordinarias piezas halladas ya se encuentran en nuestros laboratorios de análisis físico-químico para las evaluaciones correspondientes a fin de garantizar su protección. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco así demuestra su gran trabajo de conservación y preservación de nuestro patrimonio cultural.